Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de un cociente. Bueno, ya nosotros le hemos dado inicio al presente tema con algunos videos en los cuales se ilustra la forma como se lleva a cabo dicho proceso. Pero una vez más nos encontramos con un ejercicio los cuales tienen unos tópicos un poco diferentes y se hace necesario que los desarrollemos para el cabal entendimiento del mismo. Miremos el ejercicio que nos ataña en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a x2 a la 2 más x a la 2 sobre a la 2 menos x2. Antes de iniciar el presente ejercicio, siempre, cada vez que vamos a iniciar un proceso de solución de un ejercicio, nos toca traer a colación o recordar la regla que vamos a aplicar, en este caso la regla del cociente. Vamos a recordar lo que nos dice la regla del cociente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de u sobre b en general, eso es igual a el denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esa es la fórmula o la regla para derivar un cociente. Vamos a ver de qué manera lo aplicamos al presente ejercicio. Miremos de qué forma. Cuando nosotros nos dicen derivada de y con respecto a x de la siguiente expresión de a la 2 más x2 sobre a la 2 menos x a la 2. Tenemos esta expresión. Vamos a hallarle la derivada. Me quedaría entonces el denominador, que sería en este caso a la 2 menos x a la 2 por la derivada con respecto a x del numerador, que sería a la 2 más x a la 2. De la primera parte, menos, estamos dándole cumplimiento a la regla que tenemos escrita en la parte superior derecha del tablero. Denominador por derivada del numerador, menos el numerador, que es a la 2 más x a la 2 por la derivada con respecto a x del denominador, que es a la 2 menos x a la 2. A la 2 menos x a la 2. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. Toda esta expresión sobre el denominador, que es a la 2 menos x a la 2, todo eso al cuadrado. Y esto es derivada de y con respecto a x. Bueno, estamos aplicando la regla del cociente de una manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Aquí me dice que vamos a hallar la derivada de esta suma o diferencia de funciones. Para tales efectos recordamos la regla en general para hallar la derivada de una suma o diferencia de funciones. Entonces, en general hay una regla que dice que cuando nosotros tenemos la derivada con respecto a x de u más o menos b, esto es igual a la derivada
con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de b. En general esa es la fórmula o la regla para derivar una suma o diferencia de funciones. Apliquemos esta regla a la presente derivada. Vamos a hacerlo paso a paso de manera detallada. Quedaría entonces, sería a la 2 menos x a la 2 por la derivada con respecto a x por la derivada con respecto a x de a la 2 más x a la 2. Ay, Dios mío, aquí, correcto. Vamos a aplicar lo de la siguiente forma. A la 2 menos x a la 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de a la 2 más la derivada con respecto a x de x a la 2 menos a la 2 más x a la 2 por la derivada de esta diferencia de funciones. Entonces sería por, haciéndolo paso a paso, la derivada con respecto a x de a la 2 menos la derivada con respecto a x de x a la 2. Toda esta expresión sobre el denominador, que es a la 2 menos x a la 2 al cuadrado. Y esto es la derivada con respecto de y con respecto a x. Bueno, los ejercicios es conveniente desarrollarlo paso a paso como nosotros lo venimos haciendo, detalladamente. Ahora miramos que nos encontramos en el camino. Nos encontramos con que aquí tenemos la derivada de a a la 2, pero ¿qué es a en este caso? Es una constante. Derivada de una constante, recordamos la fórmula derivada de una constante. Nosotros tenemos que derivada con respecto a x de una constante c es igual a 0. Recordamos que esta es la regla para derivar una constante. Y acá tendríamos la derivada de x a la 2, que es x a la 2 de una potencia. Recordamos que en general la regla para derivar una potencia es la siguiente. Si yo tengo derivada de a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. Esta es la regla general para derivar una potencia, que es lo que tenemos en este caso, acá derivada de una constante y derivada de una potencia. Bueno, vamos a aplicar estas dos reglas a la presente situación. Miremos cómo nos queda. Nos quedaría entonces a la 2, vamos a retomar que quedaría a la 2 menos x a la 2, que multiplica derivada de una constante. Ya lo dijimos acá que una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces tendríamos derivada de una constante 0 más la derivada de una potencia. En este caso vamos a hacerla de manera detallada. Sería 2 que multiplica a x a la 2 menos 1 menos a la 2 más x a la 2 que multiplica derivada de una constante, tenemos que 0 menos derivada de una potencia 2x a la 2 menos 1. Toda esta expresión
sobre a la 2 menos x a la 2. Y esto aquí es derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Bueno, miremos que estamos aplicando las propiedades de manera detallada paso a paso. Aquí que nos queda hacer la parte operativa del corchete y la parte operativa del corchete. Miremos de qué forma nos va quedando. Tenemos entonces acá. Tenemos a la 2 menos x a la 2 que multiplica 0 más 2x a la 2 menos 1 sería entonces 2x. 2 menos 1 simplemente es 1. Quedaría 2x menos a la 2 más x a la 2 que multiplica lo que está dentro del corchete sería menos 2x. 2 menos 1 simplemente es 1. Toda esta expresión sobre a la 2 menos x a la 2 a la 2 a la 2 menos x a la 2, todo eso a la 2. Y esto aquí es derivada de y con respecto a x. Miremos que estamos haciéndolo paso a paso de manera detallada. Aquí nos queda a la 2 menos x a la 2, un binomio multiplicado por un monomio menos un binomio multiplicado por un monomio. Aplicamos propiedad distributiva, Miremos a ver en la siguiente parte del tablero, lo aplicamos, vamos a hacer una pequeña división del tablero y aplicamos esa propiedad distributiva. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a poner la línea divisoria aquí. Aquí decimos 2x por a la 2 sería 2x a la 2. 2x a la 2. Luego tenemos más por menos me da menos. 2x por x2 me da 2x3. 2x a la 3. 2x elevado a la 3. Aquí tendríamos que tener en cuenta que este signo negativo afecta todo lo que está dentro del paréntesis y de una vez aplicamos la propiedad distributiva. En este caso sería menos por más, me daría menos aquí, menos a2. Menos a2 por menos 2x sería menos. Por menos me daría más. Más, vamos a asegurar el signo. Más, repito, menos por más, aquí sería menos. Ahora menos por menos me da más. 2x por a sería 2x a la 2. Sería 2x a la 2. Bueno, continuamos. Propiedad distributiva teniendo en cuenta la ley de los signos. Menos por más me da menos. Ahora ese menos por más me da menos. Y menos por menos me da más. Más. x2 por 2x me da 2x a la 3. Sería 2x a la 3. Sobre el denominador que es a la 2 menos x a la 2, todo eso al cuadrado. Bueno, observemos lo que nos está quedando y vamos a ver de qué manera
nos va a resultar la respuesta del ejercicio. El ejercicio está quedando 2x a la 2 menos 2x a la 3 más 2 a la 2 más 2x a la 2 más 2x a la 3. Bueno, ahí ya observando lo que tenemos en el numerador, podemos darnos cuenta que aquí tenemos 2x a la 3 negativa más 2x a la 3 positiva son términos semejantes con signo contrario, por tal motivo se eliminan, porque yo digo 2x a la 3 menos 2x a la 3, eso da 0. Y luego los otros dos términos yo tendría que entonces, este término con este son términos semejantes con signos iguales. Se pueden sumar y nos quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x a la 2 más 2x a la 2 sería 4x a la 2 sobre a la 2 menos x a la 2, todo esto al cuadrado. Miremos a ver qué podemos hacer, si es posible simplificarlo o dejarlo así. Bueno, el ejercicio puede quedar básicamente así, o podríamos organizarlo y poner primero la letra A por ser porque está en orden alfabético, quedaría derivada de y con respecto a x, lo podemos dejar tal cual así, o lo organizamos y ponemos en orden alfabético que quede 4a a la 2x sobre a la 2 menos x a la 2, todo esto al cuadrado. Se puede organizar de tal forma que quede en orden alfabético y este sería el resultado. Recordemos que en la parte superior acá tenemos las fórmulas o reglas que utilizamos para desarrollar el presente ejercicio. Muy bonito el ejercicio, ya que lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Continuamos de esta parte y nos valimos de estas reglas que tenemos acá en la parte superior derecha del tablero. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuning, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen permanentemente las notificaciones de los videos que estoy subiendo al canal y de esta manera estén actualizados. No se les olvide compartirlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuning Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.